¿Por qué ser bueno? La pregunta que ha atormentado a la humanidad durante milenios encuentra hoy una respuesta devastadora. Prepárate para descubrir por qué todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal podría estar destruyendo tu verdadera naturaleza ética. Imagina por un momento a dos personas que nunca roban. La primera evita el robo porque teme arder eternamente en el infierno. La segunda comprende racionalmente que el robo destruye la confianza social de la cual todos dependemos para florecer. ¿Cuál de estas dos personas es verdaderamente ética? Durante siglos, las instituciones religiosas han construido su poder sobre una premisa fundamental: que necesitamos sus mandamientos para ser buenos. Que sin el temor a Dios y la promesa del cielo, la humanidad descendería al caos moral. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta misma moralidad, basada en el miedo, es la que nos mantiene encadenados a nuestras pasiones más bajas? ¿Qué pasaría si la verdadera virtud no tuviera nada que ver con obedecer órdenes externas? La verdadera moralidad no puede basarse en el miedo o la esperanza de recompensa. Una persona que actúa bien solo por temor al castigo divino no es virtuosa, es simplemente un esclavo astuto. Piensa en esto: cuando un niño no roba una galleta porque teme el castigo de sus padres, ¿está siendo moral o simplemente prudente? La Iglesia ha infantilizado a la humanidad durante milenios, tratándonos como niños eternos que necesitan la amenaza del castigo para comportarse. Si esto te parece intrigante, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene a continuación transformará completamente tu comprensión del bien y del mal. Cuando actuamos por miedo al infierno o por deseo del cielo, no estamos siendo éticos. Estamos haciendo un negocio. Es una transacción comercial del alma. Yo me porto bien, tú me das la vida eterna. Esta mercantilización de la virtud corrompe la esencia misma de lo que significa ser bueno. Imagina a alguien que nunca miente, pero solo porque cree que cada mentira le costará 1000 años de tormento en el más allá. Esta persona vive en un estado constante de terror calculador. Cada interacción humana se convierte en un campo minado moral donde un paso en falso significa condenación eterna. ¿Es esta persona libre? ¿Es feliz? ¿Es siquiera verdaderamente buena? Spinoza nos muestra que esta moralidad del miedo crea lo que él llama pasiones tristes. El miedo, la culpa, la vergüenza, la esperanza ansiosa de recompensa, todas estas emociones disminuyen nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de florecer como seres humanos. Una persona dominada por el temor al castigo divino es como un animal enjaulado que ha internalizado los barrotes. Incluso cuando la jaula se abre, permanece inmóvil, paralizado por un terror que ya no necesita guardias externos. Pero hay algo aún más perverso en esta moral del miedo. Crea una profunda división en el alma humana. Por un lado, tenemos nuestros deseos y pasiones naturales. Por otro, un conjunto de reglas externas que nos dicen que estos deseos son pecaminosos. El resultado es una guerra civil interna perpetua, donde la persona se odia a sí misma por ser humana. Consideremos el ejemplo de la sexualidad. La moral religiosa tradicional a menudo presenta los deseos sexuales naturales como intrínsecamente pecaminosos, algo que debe ser reprimido y controlado mediante el miedo al castigo divino. Pero Spinoza nos pregunta: ¿qué tipo de Dios crearía seres con deseos naturales solo para castigarlos por tenerlos? Esta contradicción revela la irracionalidad fundamental de la moral basada en mandamientos externos. La persona que reprime sus deseos por miedo no se vuelve más virtuosa, se vuelve más retorcida. La energía natural que debería fluir hacia la creatividad, el amor y la alegría se desvía hacia canales oscuros de culpa, vergüenza y, a menudo,
Hipocresía. ¿Cuántos predicadores de la moral más estricta han sido descubiertos viviendo vidas secretas que contradicen todo lo que predican? Esta hipocresía no es una falla personal. Es el resultado inevitable de un sistema moral basado en la represión por miedo en lugar de la comprensión racional. Spinoza va más allá. Nos muestra que la moral del miedo no solo daña al individuo, corrompe toda la sociedad. Cuando las personas actúan bien solo por temor al castigo, crean una cultura de vigilancia mutua y delación. Cada persona se convierte en el carcelero moral de su prójimo, siempre lista para señalar el pecado ajeno, quizás para desviar la atención de los propios. Esta dinámica genera lo que Spinoza identifica como una de las pasiones más destructivas, la envidia moral. Cuando veo a otros disfrutando de placeres que yo me niego por miedo, no puedo evitar resentirlos. Este resentimiento se disfraza de rectitud moral. Yo sufro por ser bueno, por lo tanto, tú también debes sufrir. Así, la moral del miedo se convierte en una máquina de producir miseria colectiva. Pero aquí viene la parte más devastadora de la crítica spinocista. Esta moral basada en la obediencia ciega a mandamientos externos no solo es psicológicamente dañina, es filosóficamente absurda. Si Dios es perfecto y racional, como afirman las religiones, entonces sus mandamientos deben tener razones. Pero si tienen razones, entonces podemos descubrir esas razones mediante nuestra propia razón. Y si podemos descubrir las razones, entonces no necesitamos los mandamientos, necesitamos entendimiento. Tomemos el mandamiento, no matarás. La moral religiosa tradicional dice, no mates porque Dios lo prohibió y te castigará si lo haces. Pero Spinoza pregunta, ¿por qué lo prohibiría un Dios racional? La respuesta es obvia, porque el asesinato destruye la armonía social, genera ciclos de venganza y hace imposible la cooperación humana de la cual todos dependemos. Pero si esta es la razón, entonces cualquier persona racional puede llegar a la misma conclusión sin necesidad de mandamientos divinos o amenazas de castigo. Aquí es donde Spinoza introduce su concepto revolucionario del conatus, el esfuerzo fundamental de cada cosa por perseverar en su ser. Este no es un principio moral impuesto desde fuera, es la esencia misma de la existencia. Cada piedra, cada planta, cada animal, cada ser humano se esfuerzan naturalmente por mantener y aumentar su existencia. La moral religiosa podría decir, ama a tu prójimo porque Dios lo ordena. La amistad genuina surge naturalmente cuando seres racionales comprenden su interdependencia. No necesito un mandamiento para valorar a mis amigos. Mi propia razón me muestra que la amistad multiplica mis alegrías y divide mis penas. Un amigo verdadero aumenta mi potencia de actuar, me ayuda a comprender el mundo, comparte mis triunfos y me sostiene en mis caídas. Lo mismo ocurre con la justicia. No necesito que me ordenen ser justo si comprendo racionalmente que la injusticia genera resentimiento, conflicto y, eventualmente, la destrucción del tejido social del cual dependo. Hay dos tipos de personas en la sociedad, aquellos que viven guiados por la razón y aquellos que son esclavos de sus pasiones. Para los primeros, los mandamientos morales externos son innecesarios. Para los segundos, pueden ser útiles como una forma de control social, pero no los hacen verdaderamente virtuosos. Imagina una sociedad donde todos actuaran desde la comprensión racional de su verdadera utilidad. No habría necesidad de policías, jueces o cárceles. Cada persona, comprendiendo que su bienestar depende del bienestar común, actuaría naturalmente de manera que promueve la armonía social. No matarás puede no hacer a alguien verdaderamente ético, pero al menos puede prevenir que su ira momentánea
cause daño irreparable. Sin embargo, y este es el punto crucial de Spinoza, confundir este control social necesario con la verdadera virtud es un error catastrófico. Es como confundir una muleta con la capacidad de caminar. Las leyes y mandamientos pueden ser necesarios para una sociedad de seres pasionales, pero no deben ser el objetivo final. El objetivo debe ser desarrollar seres racionales que no necesiten muletas morales. Las instituciones religiosas, lejos de promover este desarrollo hacia la autonomía racional, tienen un interés creado en mantener a las personas en un estado de dependencia moral. Un rebaño que piensa por sí mismo no necesita pastores. Una humanidad que comprende la ética racional no necesita intermediarios entre ella y la virtud. Por eso la moral religiosa no solo es inútil para alcanzar la verdadera virtud, puede ser activamente perjudicial. Mantiene a las personas en un estado de infancia moral perpetua, siempre necesitando la aprobación o el perdón de una autoridad externa. Les roba la dignidad de ser agentes morales autónomos, capaces de comprender y elegir el bien por sí mismos. Pensemos en el concepto del pecado original. ¿Qué idea más destructiva para la psique humana? Nacer culpable, manchado, necesitando redención externa. Nacemos con el potencial para la razón y la virtud. Nuestros errores no son manchas en nuestra alma inmortal, son simplemente el resultado de la comprensión inadecuada. Y lo que la ignorancia tuerce, el conocimiento puede enderezar. La confesión religiosa es otro ejemplo. En lugar de promover la responsabilidad genuina, crea un ciclo de pecado y absolución que permite a las personas evitar el verdadero cambio. Pequé, me confesé, fui perdonado, puedo pecar de nuevo. Comprender por qué nuestras acciones fueron erróneas y transformar nuestro entendimiento para no repetirlas. Pero la crítica más devastadora de Spinoza a la moral religiosa se centra en cómo ésta genera y perpetúa las pasiones tristes. Una persona que vive bajo el constante temor del juicio divino, que ve sus deseos naturales como pecaminosos, que se flagela mentalmente por cada pensamiento impuro, está viviendo en un infierno autoimpuesto. Y una persona sumida en la tristeza y el miedo tiene su potencia de actuar disminuida. No puede pensar claramente, amar plenamente o crear libremente. Consideremos el concepto de humildad religiosa. Se nos dice que debemos ser humildes, reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestra naturaleza pecadora. En realidad, una forma de orgullo invertido. Es el orgullo de ser especialmente pecador, especialmente indigno, especialmente necesitado de salvación. La verdadera humildad es simplemente el reconocimiento racional de nuestro lugar en la naturaleza, ni más ni menos. La moral del miedo también genera una relación perversa con el placer y la alegría. Si el placer es pecaminoso, entonces cada momento de felicidad viene acompañado de culpa. Esto crea personalidades divididas que oscilan entre la indulgencia secreta y la autoflagelación pública. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por esta incapacidad de disfrutar simplemente de los placeres naturales de la existencia sin culpa ni vergüenza? Spinoza nos ofrece una alternativa radical, una ética de la alegría, no la búsqueda hedonista del placer momentáneo, sino la alegría profunda que viene de actuar según nuestra verdadera naturaleza racional. Cuando comprendo por qué una acción es buena y la realizo desde esa comprensión, experimento una satisfacción que ninguna recompensa externa puede igualar. Ya no se trata de acumular puntos morales para una recompensa futura, sino de vivir plenamente en el presente según nuestra naturaleza más elevada. Cada acción virtuosa es su propia recompensa, porque aumenta nuestra potencia de ser, nuestra capacidad de comprender y actuar en el mundo.
Y no se refiere solo a los obvios males de la Inquisición o las guerras religiosas, sino a algo más sutil y penetrante. Cuando una persona cree que su código moral particular es divinamente ordenado, desarrolla una certeza peligrosa. No es que piense que tiene razón, es que cree que Dios mismo respalda sus prejuicios. Esta certeza divina hace imposible el diálogo racional. ¿Cómo puedes razonar con alguien que cree que habla por Dios? Esta certeza moral absoluta genera intolerancia. Si mi moral es divina y la tuya difiere, entonces tu moral debe ser diabólica. No hay espacio para el desacuerdo respetuoso o el aprendizaje mutuo. La historia está llena de los horrores cometidos por personas absolutamente convencidas de su rectitud moral divina. Pero hay un mal más sutil que Spinoza identifica. La moral religiosa tradicional, al enfocarse en la obediencia a reglas externas, desvía la atención de las verdaderas fuentes del sufrimiento humano. Es más fácil condenar los pecados individuales que examinar las estructuras sociales que generan miseria. Es más cómodo preocuparse por la pureza sexual que por la justicia económica. Consideremos cómo la obsesión religiosa con ciertos pecados ha servido para mantener estructuras de poder opresivas. Mientras los pobres se preocupan por sus pecadillos personales, los poderosos saquean naciones enteras. Mientras se condena la inmoralidad de los marginados, se ignora la inmoralidad sistémica de la explotación y la opresión. En esta visión, pecar contra Dios no es desobedecer un mandamiento arbitrario, es actuar contra nuestra propia naturaleza racional. El castigo no viene de un juez celestial enojado, viene de las consecuencias naturales de vivir irracionalmente. El que actúa con odio no es castigado por Dios, se castiga a sí mismo al vivir en un mundo de odio. Esta reconceptualización transforma completamente la vida ética. Ya no se trata de aplacar a una deidad caprichosa, sino de vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Ya no es una relación de siervo a señor, sino de parte al todo. Ya no es obediencia, sino comprensión. Y aquí llegamos al corazón de por qué la moral religiosa tradicional es no solo inútil, sino activamente mala, porque impide esta relación directa, racional, gozosa con la divinidad que es nuestro derecho de nacimiento como seres racionales. Nos mantiene como niños asustados cuando podríamos ser adultos sabios. Una sociedad espinosista no gastaría recursos en construir iglesias para aplacar a un Dios imaginario. Invertiría en bibliotecas, laboratorios y espacios de diálogo donde los seres humanos puedan desarrollar su razón. No amenazaría con castigos eternos. Crearía condiciones donde cada persona pueda florecer según su naturaleza. Sabe que la mayoría de las personas no viven según la razón. Por eso, aunque los mandamientos morales externos son inútiles para crear verdadera virtud, pueden ser necesarios como medidas de control social. La diferencia es que en una sociedad espinosista, estos serían reconocidos como lo que son, muletas temporales, no verdades eternas. El objetivo sería siempre ayudar a las personas a desarrollarse más allá de la necesidad de control externo. En lugar de mantenerlas en la dependencia moral, se les ayudaría a alcanzar la autonomía racional. Dios no está en algún cielo distante dictando reglas. Dios es la totalidad de la existencia de la cual somos parte. Cuando actuamos racionalmente, actuamos según nuestra naturaleza divina. Cuando amamos desde la comprensión, participamos en el amor intelectual de Dios. Cuando buscamos la verdad, nos unimos con la mente infinita. Esta es una religiosidad que eleva en lugar de disminuir, que libera en lugar de encadenar. La pregunta entonces no es ¿qué quiere Dios que haga?, sino ¿qué haría si comprendiera plenamente mi naturaleza y situación?
no es cómo evito el castigo, sino cómo maximizo mi potencia de ser. No es cómo gano el cielo, sino cómo creo el cielo en la tierra a través de la razón y el amor. Esta transformación de las preguntas morales básicas tiene consecuencias prácticas profundas. Ama a tu prójimo como mandamiento externo es vacío, pero cuando comprendo racionalmente mi conexión con otros seres humanos, el amor surge naturalmente. No es un deber pesado, sino una expresión gozosa de mi naturaleza social. Amo no porque debo, sino porque comprendo. Esta distinción entre moral impuesta y ética comprendida se extiende a todas las áreas de la vida. La generosidad ordenada genera resentimiento. La generosidad que surge de comprender nuestra interdependencia genera alegría. La honestidad forzada es frágil. La honestidad basada en comprender el valor de la confianza es inquebrantable. No hay un reino separado de valores morales flotando sobre el mundo natural. La ética emerge de la naturaleza misma de las cosas. Así como es natural que el agua fluya hacia abajo, es natural que los seres racionales busquen su verdadera utilidad, que incluye el bienestar de sus semejantes. Este naturalismo ético tiene implicaciones profundas. Significa que la ciencia y la ética no están separadas. Cuanto mejor comprendemos la naturaleza humana a través de la psicología, la sociología, la neurociencia, mejor podemos entender qué nos hace florecer. La ética se convierte en una ciencia del florecimiento humano, no un conjunto de decretos arbitrarios. También significa que la ética puede evolucionar. A medida que nuestra comprensión se profundiza, nuestra ética se refina. Lo que parecía moral en una época puede revelarse como basado en la ignorancia. Esto no es relativismo, es progreso moral basado en mejor comprensión. Consideremos cómo este enfoque transforma nuestra comprensión de los problemas éticos contemporáneos. La crisis ambiental, por ejemplo. La moral religiosa tradicional podría decir, cuida la creación porque Dios lo ordena. Pero esto ha probado ser insuficiente para motivar el cambio necesario. La ética espinosista muestra que destruir nuestro ambiente es irracional, porque somos parte de la naturaleza. Dañarla es dañarnos a nosotros mismos. O tomemos la justicia social. No necesitamos mandamientos divinos para ver que la extrema desigualdad es éticamente problemática. La razón muestra que una sociedad con extremos de riqueza y pobreza es inestable, genera conflicto y disminuye el florecimiento humano total. La justicia no es caridad ordenada por Dios, es inteligencia social. Pero quizás la aplicación más personal de la ética espinosista está en cómo transformamos nuestra vida emocional. La moral religiosa tradicional a menudo demoniza las emociones. La ira es pecado, el deseo es pecado, incluso la tristeza puede ser vista como falta de fe. Esto crea una relación adversarial con nuestra propia vida emocional. Las emociones no son pecados. Son simplemente modos de ser que aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar. La ira puede ser destructiva cuando surge de la incomprensión, pero puede ser energizante cuando surge de la percepción clara de la injusticia. El deseo no es malo en sí, se vuelve problemático solo cuando es ciego y compulsivo en lugar de guiado por la razón. Esta rehabilitación de la vida emocional es liberadora. Ya no necesitamos flagelarnos por sentir. Necesitamos comprender por qué sentimos y cómo nuestras emociones se relacionan con nuestro florecimiento. La meta no es la apatía estoica, sino la vida emocional rica, guiada por la comprensión.